CNN Chile. Mucha atención a todas las personas que actualmente tienen ingresos mensuales desde 4,8 millones de pesos al mes o más. Todos ellos, pueden estar viéndonos ahora en su casa, van a pagar más impuesto a la renta, porque parte de la reforma tributaria que conoceremos el viernes tendría un alza en la tasa que se paga desde ese nivel hacia arriba. La base exenta se mantiene sin cambios y también ya están definidos los tramos para los llamados impuestos a la riqueza o al patrimonio. Belén Vázquez tiene los detalles de cómo será la reforma tributaria que conoceremos desde esta semana. Aunque todavía restan algunas horas para conocer en detalle la reforma tributaria impulsada por el gobierno, las reuniones de trabajo prelegislativo han dejado algunas luces de lo que será este proyecto. Es una reforma integral. Lo que plantea la reforma tributaria es que tengamos una mejor distribución de los ingresos en Chile para poder justamente garantizar derechos sociales a la ciudadanía. Hay varios cambios importantes en los impuestos que entrarían en el paquete de la Cámara, en particular los relacionados con gravámenes a la renta y a la riqueza. En el caso del primero, lo que se busca es aumentar de 8 a 10 los tramos con los que se calcula el impuesto global complementario. Eso sí, las alzas en las tasas partirían desde 4 millones. Quienes reciban esa cantidad mensual o más tendrán un impuesto mayor que el actual. Para el tramo más alto, en tanto, la tasa se elevaría de 40 a 43%. Porque el gobierno, en vez de ampliar la base de aplicación del impuesto, insiste en establecerle mayores tributos solamente a las personas de mayores ingresos. Para el llamado impuesto a la riqueza, serían 2 tramos para gravar a cerca de 10.000 contribuyentes. El primero con tasa de 1% para aquellos patrimonios entre 5 y 15 millones de dólares y otro con tasa de 2% para los que estén por sobre este último umbral. Tiene que ser lo suficientemente responsable y lo suficientemente precisa para impactar justamente en las recaudaciones y no afectar sustancialmente, por lo menos, a la pequeña y mediana empresa. Las MIPYMES mantendrían el sistema integrado, es decir, que lo pagado por la empresa pueda ser descontado de los impuestos personales. Eso para aquellas firmas cuyo promedio de ventas en los últimos 3 años se ubique en torno a las 75.000 UF. Para las grandes compañías, en cambio, se buscaría avanzar en una desintegración de forma gradual y habrá un aumento en el impuesto a las ganancias de capital y los fondos de inversión con utilidades en el extranjero. Y eso uno tiene que ver cuáles son los efectos, porque si fuera simplemente usted aumenta los impuestos y da lo mismo, no. Yo quiero ver qué pasa con inversión, qué pasa con crecimiento, qué pasa con todo lo que hace que un país funcione. Entonces uno siempre se pregunta, y bueno, ¿cuándo es el momento y cuándo no es? ¿Cuándo va a ser oportuno hacer estas cosas? Pero son cosas que estamos habituados. El trabajo prelegislativo terminó este jueves con una reunión entre el ministro Marcel y parlamentarios de oposición de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Y aunque con más dudas que certezas, ambos sectores valoraron el espacio de diálogo. Lo importante y lo deseable es que podamos colegislar, tanto el gobierno como aquí en el Parlamento, y de esta manera en los meses siguientes tengamos una presentación de una robusta reforma tributaria. Vimos buena disposición, ahora nos toca conocer el texto, dialogar, pero creo que es muy importante que la ciudadanía vea tanto al gobierno como a la oposición con disposición al diálogo. El Palacio de la Moneda será el escenario en donde el presidente Boric y el equipo económico presentarán el puntal de financiamiento de su programa, una ambiciosa reforma cuya meta es recaudar 4,2% del PIB. Ahora profundizamos en la reforma tributaria con una de las personas que estuvo reunida con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este jueves. Me refiero al senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot. Senador, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, porque usted nos va a dar luces de lo que exactamente vamos a conocer este viernes. Lo primero que quiero preguntarle, ¿es concreto que las personas con ingresos desde 4,8 millones de pesos al mes, de ahí para arriba, se va a subir el impuesto a la renta para las personas? Nicolás, nosotros no hemos participado, nosotros parlamentarios de Chile Vamos, no hemos participado de ningún proceso prelegislativo. La reunión que tuvimos hoy en la mañana con el ministro de Hacienda y su equipo, por lo menos para mí, es la primera reunión que tenemos sobre la materia. Entonces,
cosas que yo recuerdo. Yo entiendo que el monto es un poco más bajo, es del orden de los 4 millones cuando ya comienza a subir la tasa marginal del impuesto global complementario. Es decir, entonces, no es el 4,8 millones de pesos al mes que nosotros teníamos, sino que es entonces desde 4 millones al mes que se empieza a subir la tasa para global complementario. Sí, Nicolás, quizás una explicación. No pude tomar mucha nota. Fue todo esto bastante rápido, se iban pasando láminas bastante rápido. No pude tomar nota, pero lo que se me queda en mente es que era prácticamente de 4.070.000 pesos cuando comenzaba a subir el impuesto global complementario en la tasa marginal. Perfecto. Vamos a ir durante esta conversación. Yo le voy preguntando y usted, dentro de sus posibilidades, me va confirmando o me va corrigiendo. Yo entiendo que fue poco tiempo el que tuvieron con el ministro de Hacienda, así que eso obviamente lo tenemos en consideración. También, el que se eleve el tramo más alto a 42% de impuestos. Eso, senador, que las personas que pagan más, el tramo más alto, se le elevaría de 40 a 42%. Yo entiendo que a 43. A 43% entonces se elevaría. Pero estamos en ese rango, entre 42 y 43. Perfecto. Se ha hablado de desintegrar el sistema, es decir, lo que pagan como impuesto las empresas no se le entregaría como crédito a los accionistas, por ejemplo, cuando se reparten utilidades. ¿Esto es así? El ministro nos habló de un sistema dual, es decir, se paga el impuesto corporativo, el impuesto a las empresas, y sobre los retiros, sobre los dividendos, se pagaría una tasa única. Tasa única que también después puede ser, dependiendo del nivel de ingresos que tenga la persona, llevado al global complementario para determinar el impuesto final. Por eso es que se habla de un sistema dual, porque efectivamente es una forma de desintegrar en el sentido de que los impuestos son distintos, impuesto corporativo, un impuesto distinto para los retiros, para los dividendos, pero eso naturalmente finalmente igualmente se compatibiliza con las tasas de global complementario. Entonces, ¿todavía sería un parcialmente integrado o parcialmente desintegrado? ¿No sería algo total? Exactamente, por eso se le llama un sistema dual. Perfecto. Sigamos con las preguntas. Impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio. Se ha hablado de que sería para las personas que tengan un patrimonio entre 5 y 15 millones de dólares, pagarían un impuesto de 1%. Y de 15 millones de dólares hacia arriba, un impuesto de 2%. ¿Esto es así? A ver, patrimonio, personas naturales sobre 5 millones de dólares y ya hasta 15 estarían en el tramo de la tasa más baja. El ministro no se casó con una tasa determinada, Nicolás. Dijo tasas entre 1 y 2. Perfecto. Pero no nos dijo que entre 5 y 15 vaya a ser 1 y sobre 15 vaya a ser 2. No fue eso lo que dijo. Dijo que las tasas serán entre 1 y 2. ¿Y pudieron definir cómo se definiría, valga la redundancia, ese patrimonio a gravar? ¿Cómo se define el patrimonio? Sí. No tuvimos tiempo como para entrar en ese tipo de definiciones. La verdad es que él mostró una lámina, lo recuerdo, está ahí lo que son por ejemplo, los bienes raíces que se valorizan en función del avalúo fiscal. Están los otros activos que se descontaría, por supuesto, las deudas, siempre que las deudas tengan directa relación con los activos que se están declarando. Un poco por ahí va la forma en que se va a calcular este patrimonio neto. Senador, otra pregunta. Se ha hablado de que las ganancias de capital
que hasta hace poco fue aprobado que deberían pagar 10%, esto fue en el marco del proyecto de la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Se ha mencionado que ese 10% se elevaría a 22%, lo que pagarían las ganancias de capital. ¿Es así? Sí, yo creo que es así. Es el recuerdo que tengo de la reunión en el sentido de que se estaría elevando el impuesto que habíamos acordado, creo que fue a comienzos de año, ¿verdad? Que era del 10%, se estaría subiendo a este impuesto de 22%. Perfecto. Bueno, y otras cosas es que las pymes seguirían con un sistema integrado como es actualmente, me imagino que pagando el 25%, porque eso es ahora. Y quería preguntarle, ustedes han sido críticos desde antes de que no han escuchado medidas pro inversión o medidas pro productividad. ¿La escucharon en la reunión de hoy? Sí, a ver, yo diría que el ministro en su exposición nos señaló algunas medidas, particularmente de premiar y de facilitar, de estimular la inversión en I+D, digamos en investigación y desarrollo. Yo creo que en lo central sería eso. Lo que ocurre es que probablemente eso sea bastante insuficiente como para pensar en que eso estimule una mayor inversión en momentos en que hay tanta incertidumbre económica y también hay tanta incertidumbre jurídica. Pero contempla algunas medidas, a mi juicio, muy, muy tímidas en relación con facilitar algunos aspectos de una mayor inversión. En general, de lo que vio hoy día, ¿qué le parece el proyecto? Me parece que hay algunas materias en las que debiéramos tener coincidencia, por ejemplo, en lo que dice relación con disminuir la evasión y la elusión. Creo que es una materia en la que pudiéramos construir consensos técnicos y también consensos políticos de manera más rápida, porque entendemos también la premura que tiene el gobierno en el sentido de decir, mire, tenemos que llegar con el presupuesto de la Nación para el año 2023 a fines de septiembre y por lo tanto quisiéramos tener alguna certeza de incorporar algo de mayor recaudación de la reforma tributaria en el presupuesto 2023. Eso lo entiendo perfectamente bien. Y por lo tanto yo creo que ahí debiéramos tener una coincidencia más fácil de lograr. Lo mismo creo yo, a pesar de que es un proyecto que no lo conozco en detalle, es el que dice relación con el nuevo royalty minero, porque ese es un proyecto que primero se trabajó en la Cámara de Diputados, que a mi juicio era muy, muy leonino y que nos dejaba en una situación muy difícil respecto de nuestra competencia en materia de inversión minera, particularmente Perú. Ese proyecto lo vio también la Comisión de Minería durante varios meses, Comisión de Minería del Senado, y la verdad es que logró bastante consenso. Sin embargo, ese es un proyecto de reforma constitucional, de iniciativa parlamentaria, por lo tanto tiene, por así decirlo, un pecado de origen. Las materias de impuestos son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, por lo tanto, lo que corresponde es que, como lo ha dicho por lo demás el ministro de Hacienda, es que le dé patrocinio. Lo primero sería que le diera patrocinio para hacer que ese proyecto lo podamos tramitar en la Comisión de Hacienda y no se alegue inadmisibilidad, no se tenga que discutir la constitucionalidad del proyecto. Pero como digo, desde el punto de vista técnico es un proyecto que ha sido trabajado por la Comisión de Minería y frente al cual también pudiéramos tener consenso. Bueno, y de con hecho, los ajustes sí, que sean necesarios. Ahora, sí, respecto de las otras materias, que son muchas, son muchas. Yo una de las impresiones con la que me quedé es que es un proyecto de reforma tributaria que abarca muchos aspectos. Creo que nosotros tenemos que verlo con nuestros técnicos, tenemos que escuchar a los decanos de las facultades de economía, tenemos que escuchar a expertos tributaristas, tenemos que ver los efectos que puedan tener esas medidas, particularmente en materia de inversión y de empleo.
tenemos buen ánimo, tenemos buena disposición, entendemos que el fisco necesita mayores recursos, comprendemos también y compartimos con el ministro de Hacienda la necesidad de tener equilibrio fiscal. Hoy día nosotros estamos con un déficit fiscal ya por más de 10 años, un déficit fiscal que se está transformando en crónico. Entonces, equilibrar las cuentas fiscales, por supuesto que es algo deseable, pero naturalmente que también es deseable que la economía crezca, que la inversión no siga cayendo. Este año la inversión, de acuerdo de cifras del Banco Central, va a caer en torno a 5 puntos del Producto Interno Bruto, de tal manera de que tenemos que tener una reforma equilibrada, una reforma seria, responsable, que probablemente nos va a regir por muchos años más. Y creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, porque la inversión es la base del crecimiento futuro. Sin crecimiento, la recaudación de impuestos, por más que subamos las tasas, se hace absolutamente nada. Sí, y es muy importante su opinión, porque en la Comisión de Hacienda del Senado la oposición es mayoría. Por lo tanto, van a tener una determinación crucial en el futuro de esta reforma. Y no solamente esta, sino que también de pensiones y todo lo que viene a futuro. Senador García Ruminot, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Hacemos la pausa y al regreso les cuento que durante algunos minutos nuevamente tuvimos récord del precio del dólar y también les cuento cuáles son las proyecciones para el IMASEC de mayo que conoceremos el viernes. Ya volvemos. Seguimos revisando la agenda económica de este jueves porque cerca de las 9:30 de la mañana el dólar, como ha pasado en toda la semana, nuevamente tocó un récord, 939 pesos. Eso duró más o menos unos 3 minutos, luego bajó a 938 y posteriormente continuó bajando bastante para cerrar en 922 pesos. Esto es 2 pesos menos del cierre de 924 que hubo durante el miércoles. Pero miren la oscilación que tuvo el dólar durante esta jornada. Terminó en 922, pero llegó a estar en 938. La volatilidad es enorme en el tipo de cambio. Lo hemos analizado acá en Agenda Económica. Hay factores externos, como el precio del cobre, que vamos a analizar ahora, pero también factores internos, como la reforma tributaria, que vamos a conocer ya con absoluta precisión este viernes. También lo que suceda con el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Son todos factores que están sumando para que el dólar esté en estos niveles. Y ya hay algunas voces que hablan de que es inminente que el Banco Central intervenga. Por ejemplo, lo dijo en una entrevista con Pulso el economista Gonzalo Sangüesa. Eso a pesar de que el consejero Luis Felipe Céspedes señaló el miércoles que el Banco Central todavía no piensa intervenir. Bueno, se están acortando los tiempos para que se sepa si van a intervenir o no, porque ya los 1.000 pesos es un umbral que no es para nada una quimera, está al lado. Y vamos a ver qué es lo que pueda suceder realmente con los 5.000 millones de dólares en dólares que el Ministerio de Hacienda va a poner en el mercado a través de la venta de activos. Aquí obviamente no es algo de un momento para otro, no es que 5.000 millones de dólares se hacen un día, sino que son de hasta 200 millones de dólares por día. Por lo menos hasta ahora, el mensaje no ha sido tomado por el mercado, por algo el dólar, en vez de bajar, ha subido fuerte en los últimos días, luego del anuncio del viernes del Ministerio de Hacienda. Ahora quiero mostrarles cuál ha sido el factor más importante en esta última racha alcista del dólar y que tiene que ver con el cobre, porque nuevamente cayó más de 2% este jueves. Pero esto es una tendencia que ha ido prácticamente a la par con el alza del dólar. Fíjense en la siguiente gráfica que hemos preparado. ¿En cuánto estaba el dólar el 6 de junio? En 813 pesos, ¿ok? ¿Cuánto estaba el cobre el 6 de junio? $4.40 la libra. ¿Cuánto cerró hoy el dólar? 922 pesos. Esto es decir, un alza de 13,4%. ¿Y en cuánto cerró el cobre hoy? $3.73 la libra. Una baja de 15,2%. En términos porcentuales, prácticamente están 1 a 1. El cobre bajando y el dólar subiendo. Lo que indica la teoría es que lo segundo, lo del dólar, es causa de lo primero, que es lo del cobre.
es uno de los factores. No es el único, pero sin duda el cobre es uno de los factores más importantes. Ahora vamos a hablar de lo que también conoceremos el viernes, porque no es solamente la reforma tributaria, sino que también conoceremos el IMASEC de mayo. Y ya se anticipa que el número de crecimiento anual va a ser mucho más bajo que los meses anteriores. ¿En qué se basa el mercado para hacer estas proyecciones? En los números que les voy a mostrar a continuación, que es la producción industrial y las ventas del comercio durante mayo. Aquí están. ¿Cuánto subió la producción industrial? 1,8%. Los tres factores que componen la producción industrial: minería, caída de 0,3 puntos, electricidad, gas y agua, 2,9 puntos de alza, y manufacturas, 3,5%. Manufacturas que crezca 3,5% en un mes es normal, y normalmente sería un número muy bueno. Pero aquí abajo está el punto. Comercio. Por primera vez en muchos meses cae la actividad del comercio y lo hizo en 5,6%. Esto va en línea con lo que informó la Cámara Nacional del Rubro, que señaló que la actividad, las ventas del comercio de la región metropolitana bajaron 2,2% en mayo. Con estos números vamos a ver inmediatamente cuáles son las proyecciones de IMASEC que hace el mercado. Los tenemos ahora, las vamos a presentar a continuación. ¿Qué es lo que dicen en Security? Las cifras reflejan una moderación de la actividad debido a que hay menos estímulos, tanto monetarios por la tasa de interés, fiscales porque ya no hay bonos, y externos porque las condiciones son peores. Creen que las variaciones seguirán moderándose y que el PIB de Chile crecerá 1,5% en el año. ¿Cuánto creen que será el IMASEC que conoceremos mañana, que es mayo? 5% crecimiento anual y caída desestacionalizada de 0,5% respecto a abril. Eso opinan en Security. Vamos a conocer el siguiente análisis de Copeuch. Más o menos opinan lo mismo, que tenemos una desaceleración, aunque ellos creen que es más suave de lo que se esperaba. Ellos creen que el PIB del año cerrará en 1,75 y que mañana conoceremos un IMASEC de mayo de 6% anual, donde la mayor incidencia vendría de los servicios. Finalmente, vamos a ver qué es lo que opinan en Santander, donde señalan, como titular, ustedes lo pueden ver arriba, que la economía se enfría en línea con lo esperado. Ellos creen que el IMASEC será de 5% anual. Sí, eso es. Entre 5 y 5,5%. Es que entre tanto 5 me confundí un poco. Y que de materializarse seguirá marcando la desaceleración, que será cada vez más visible en los próximos meses. Recuerden que lo más probable es que tengamos una recesión. No es algo que esté sorprendiendo ahora, porque los números de crecimiento fueron demasiado altos el año pasado. Por lo tanto, este año, y sobre todo en el segundo semestre, y especialmente a partir de junio, en junio del año pasado, el IMASEC anual marcó más de 21%, creo que 21,2%. Entonces, en el IMASEC de junio, lo más probable es que tengamos una caída en la actividad, porque la base de comparación es sumamente alta. Todo eso lo conoceremos mañana en Agenda Económica. Sobre todo, el IMASEC de mayo lo tendremos al final de Agenda Económica AM con Sebastián Aguirre, porque sale a las 8:30. Siempre en el programa le tenemos el número al finalizar nuestra entrega informativa. Y por supuesto, en Agenda Económica PM les tendremos el análisis del IMASEC, pero por supuesto todos los detalles y los más importantes de la reforma tributaria, la primera de una serie de reformas que vamos a ver al mismo tiempo, porque en agosto recordemos que se suma pensiones. Ahí el gobierno Gabriel Boric tiene una presión enorme en hacer que esos proyectos sean buenos y que se hagan en medio de una fuerte crisis económica, con enorme inflación que tenemos y también con lo que se viene, que es una contracción económica y posible recesión. Sigan acá en CNN Chile, porque terminó Agenda Económica de jueves.